Bueno, pues estábamos viendo lo de los límites de Freset y queríamos demostrar, justamente estábamos estudiando la omega homogeneidad, ¿no? Entonces lo que queremos ahora es estudiarla para ver cómo se vincula esto con las propiedades que tenía una clase de estructuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, habíamos definido también lo que era que una estructura fuera K saturada cuando K era una clase de estructuras, ¿no? Algunos otros autores lo denominan como la propiedad de extensión, ¿no? Y entonces nosotros inclusive probamos que si es K saturada, entonces tiene amalgamación, ¿no? Cuando considero la estructura con su H. Ahora, para proseguir en este tipo de pruebas, nos hace falta un poco de contenido, ¿no? De hecho, una parte técnica, como de costumbre, pues se la vamos a encargar a un lema, ¿no? Entonces, pues el lema, les recuerdo que tenemos esta restricción sobre los lenguajes numerables, ¿no? Dice que si f es una estructura en un lenguaje contable, ¿no? Entonces f es omega homogénea si y solo si, y justo va a ser una caracterización a través de conjuntos finitos, ¿no? Y eso nos va a permitir trabajarla después, ¿no? Con las otras definiciones. Y entonces esta dice que para cualquier estructura en el esqueleto de F y para todo F y H encajes de ANF, hay un elemento G en el grupo de automorfismos de la estructura F de tal suerte que los factoriza, ¿no? Precisamente. Aplicar F y luego G es precisamente H, ¿no? Voy a poner un dibujito porque como de costumbre este tipo de construcciones es mejor verlas gráficamente, ¿no? O sea, desde arriba. La verdad es que las pruebas se vuelven un poco engorrosas en el sentido de llevar los detalles, ¿no? Con mucha práctica. Eh, Todo eso viene en el Hotkeys, ¿no? O sea, la verdad es que yo preferiría que nos centráramos en entender el fenómeno, porque pues, cuando uno hace las demostraciones de las conmutatividades no hace más que ver, ¿no? Me tomo un elemento aquí, quiero ver que entonces concuerdan las evaluaciones, ¿no? Entonces, pues mejor entendamos por qué concuerdan y ya lo otro será algo que se puede consultar en el Hotkeys, los detalles, ¿no? Para más profundidad. Entonces, ok, aquí hay una situación y es que me dan una estructura, una subestructura finitamente generada suya, también me dan dos encajes, ¿no? Y lo que tengo que ver es que, bueno, esta G, que los factoriza. ¿Y a qué me refiero con que los factoriza? Pues precisamente nosotros tenemos acá la estructura A, que se encaja de dos formas distintas en la estructura F a partir del encaje F y del encaje H, ¿no? Y entonces aquí lo que me dice es que existe este elemento, o sea, una fusión que va de aquí para acá, G, pero que esta es un isomorfismo, ¿no? Esto nada más es encaje, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, y aquí justamente el asunto es que conmuta, ¿no? ¿Vale? Esa es la propiedad, es una propiedad muy bonita. Es como si admitiera un levantamiento, ¿no? Vale. Entonces quiero probar precisamente esta propiedad, ¿no?
Y pues precisamente la más fácil parece que es la ida, ¿no? Para probar la suficiencia, pues la receta me agarro, ¿no? Supongamos que tenemos dados, ¿no? A, H, F, y que lo que tenemos que probar es la existencia de la G, ¿no? Y entonces, pues notemos que al ser F y H encajes, entonces, pues si yo restringo, ¿no?, a ciertas cosas de estas funciones, lo que tengo son isomorfismos, ¿no? Entonces, de hecho, si nos fijamos en la imagen directa bajo H de la estructura A, esta tiene que ser, esta es isomorfa, ¿no?, a la imagen directa de A bajo F, ¿no? Y esto es pues porque H y F son encajes, les decía, ¿no? O sea, nosotros podemos ver precisamente que H a la menos 1, ¿no?, compuesta con F, ¿no?, que es una función que va de la imagen directa de A y nos devuelve elementos en la imagen directa de A bajo F, ¿no? Y pues ese precisamente es un isomorfismo, ¿vale? Porque pues, son encajes restringidos a donde eran una parte suprayectiva, ¿no? Toda función restringida a su imagen es suprayectiva, ¿no? Entonces esa cosa se convierte en un isomorfismo. Y de hecho es un isomorfismo parcial, ¿no? Ahora, como A es una subestructura finitamente generada, A, aquí no es ¿no?, el esqueleto, perdón, o sea, la clase de todas las subestructuras finitamente generadas que se encajan en F. Entonces, ok, como está en el esqueleto es finitamente generada, entonces tanto la imagen de A como la imagen de F son finitamente generadas. Entonces tengo una isomorfía entre estructuras finitamente generadas, pero no solo eso, ¿no? O sea, como las funciones van de A en F, pues entonces tanto la imagen directa bajo H como la imagen directa bajo F son subestructuras de la estructura F, ¿no? Entonces lo que realmente tengo es un isomorfismo entre subestructuras finitamente generados. Y entonces aquí cuando ocupamos, ¿no?, porque no lo hemos empleado, que la estructura es omega homogénea. Y entonces al ser ese un isomorfismo parcial, nosotros sabemos que hay un elemento G de automorfismos de F, de tal forma que cuando restringimos G a el dominio del isomorfismo parcial, nos da la funcióncita esta, ¿no? A se extiende a la función parcial, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, si no compongo ahora por allá, entonces G bola H es lo mismo que la F. Y era lo que queríamos probar, ¿no? Que esta función factorizaba tanto a F como a H, ¿no? Ahora voy a borrar esta parte para poner la prueba de la necesidad. Vale.
Ahora tenemos que probar que si tiene esta propiedad chistosa, entonces la estructura es omega homogénea, ¿no? Pero pues ahora eso va a ser más papita, ¿no? Porque, a ver, probar que es omega homogéneo, dice sea A y B, subestructuras de F y H. Aquí me falta finitamente generadas, ¿no? Para que se encuentren en el esqueleto, y los lo voy a poner de esta forma. Están en el esqueleto, ¿no? Y una función h que va de A en B. Y es un isomorfismo, ¿no? O sea, el isomorfismo parcial. Y lo que tengo que ver es que hay un automorfismo de F que me extiende a ese h, ¿no? Y entonces, pues nos lo quedamos viendo fijamente, ¿no? Y decimos, bueno, pues ¿qué te parece si tomas a F como pues, la inclusión de A, ¿no? Que va de A en F, ¿no? Y con esto, pues lo que podemos hacer es aplicar, ¿no? Ya tenemos dos morfismos, dos encajes de la estructura A, ¿no? Y entonces pues podemos encontrar por la propiedad un automorfismo de F que lo factoriza, ¿no? Entonces, G bolita, que le voy a poner aquí, ¿cuál me conviene poner? Creo que me conviene poner F, ¿no? Es igual a H, ¿no? Ok, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que ver es que extiende al automorfismo pues, parcial, ¿no? Y entonces, pues fíjense que pues, si nos tomamos un A en A, pues lo que podemos decir es que, pues por la función así como está, G evaluado en F en A es lo mismo que H de A, ¿no? Pero F es la inclusión de A. Entonces, esto es lo mismo. F de A, pues es A. Entonces, esto es G de A. Y lo que dice es que cuando nosotros evaluamos G en los elementos de A, nos da exactamente lo H de A, sus imágenes bajo H. Y eso entonces lo que quiere decir es que si restringimos G a la estructura A, nos da la H. Papa, ¿no? Bonito todo. Y es más, hasta lo escribí con los detalles y eso que les había dicho que no y salieron bien. Bueno, yo espero que con la prueba que sigue también nos llevemos, salgan las cosas lo más claras posibles, ¿no? Que los puedan estudiar lo mejor posible, ¿vale? Entonces, con este lema en mano, este lema lo vamos a ocupar porque precisamente me permite crear un vínculo, ¿no? Entre las estructuras del age o del esqueleto de la edad y la estructura omega homogénea, bueno, la imagen, ¿no? De la que son H, perdón, ¿va? Entonces voy a ponerle aquí stop y voy a grabar el otro para que sean videos chiquitos, ¿no?